reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí, reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante, exaltamos al Señor. En vida abundante, queremos darle adoración. En vida abundante, proclamamos su amor. Estamos aquí, reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. Vida abundante, exaltamos al Señor. En vida abundante, queremos darle adoración. En vida abundante, proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante, exaltamos al Señor. En vida abundante, queremos darle adoración. En vida abundante, proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Damos gracias a Dios en este día, primer domingo de diciembre, 5 de diciembre, segundo día de Adviento. Damos gracias a Dios que nos podemos reunir para estudiar nuevamente la escuela dominical. Hemos estado estudiando la epístola, la primera epístola a los tesalonicenses, y el domingo pasado tuvimos una lección maravillosa hablando acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Maranata. Y nuestra hermana nos daba una explicación amplia de cómo será ese acontecimiento. Pero mientras ese acontecimiento llega, nosotros estamos aquí aún y tenemos que aprender a manejar estas relaciones interpersonales con nuestros líderes, con los miembros de la iglesia y con nosotros mismos en la práctica de nuestras disciplinas espirituales. De eso vamos a tratar en esta mañana y en este hermoso día, 5 de diciembre. Y antes de iniciar, vamos a hacer una oración para entrar de lleno al estudio de hoy. Amado Padre, te damos muchas gracias por la bendición y oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Nos encomendamos en tus manos para el estudio de hoy. Pedimos que tu gracia, el favor de tu Santo Espíritu sea con nosotros y que nos llenes de tu presencia para que podamos aprender y entender lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y agradecemos. Amén.
Muy bien, el título de nuestra lección lo encontramos allí, Mandatos para el cristiano de hoy. El pasaje bíblico de estudio lo podemos ver en la lámina de nuestra pantalla. Está en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 12 al 24. Y el texto para memorizar lo encontramos en el capítulo 5 del versículo 21. Dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Vamos a repetirlo nuevamente, examinadlo todo, retened lo bueno. El propósito de nuestra lección es que como alumnos aprendamos a cumplir los mandamientos que el apóstol Pablo dictó respecto al liderazgo, al trato con otros cristianos y de nosotros mismos. Hemos estudiado, como les decía al inicio, la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y hoy nos toca concluir el capítulo 5. El apóstol Pablo pone fin a su carta con una serie de joyas de buenos consejos. Los dispone de una manera resumida, pero cada uno de ellos merece nuestra atenta consideración. Una de las características del ser humano es que quiere que se le dé recetas puntuales, como recetas de cocina para que haga las cosas tal y como él quiere y que le salgan bien. Por ejemplo, quiere que se le diga exactamente cómo bajar de peso. Y una vez que se le dice lo primero, pues quiere que se le diga lo segundo y lo tercero y etcétera, etcétera. Y se siente bien se siente bien porque cree que eso le ayudará para lograr su objetivo. Parece que a los hermanos de Tesalónica necesitaban algo así como para saber cómo proceder en diferentes situaciones de la vida cristiana. Fue así como el apóstol Pablo, sin rodeos y como diríamos nosotros aquí en Guatemala, sin tapujos, les indicó puntualmente lo que debían de hacer. El pasaje bíblico de estudio podemos dividirlo entonces en 3 grupos, como pueden ver ahí en su pantalla, que son grupos de mandamientos detallados que al final vienen siendo los puntos que vamos a desarrollar dentro de la lección, pero son puntos urgentes y pertinentes para todos los cristianos, para que sepamos cómo proceder y especialmente con relación al liderazgo, al trato con otros cristianos, como decía al principio, y a prácticas personales necesarias. Y dada la importancia de la apreciación del tema, se ha consultado a varios comentaristas para dar claridad y entendimiento al pasaje. En la diapositiva podemos ver ahí el primer punto y dice mandamientos para honrar al liderazgo y está basado en Primera Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 12 y 13. El apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, detalló 3 mandamientos relacionados a la honra que debemos dar a los líderes de la iglesia. El punto A dice, primer mandamiento, reconocer su trabajo, guía y amonestación. La Biblia, en la traducción en lenguaje actual, dice, el versículo 12 lo dice más o menos así. Hermanos, les rogamos que respeten a los líderes de la iglesia. La nueva traducción viviente lo dice de esta forma. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Y la nueva versión internacional lo dice de esta forma. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes. Pablo nos invitó a reconocer, respetar, honrar y ser considerados con los líderes de nuestras congregaciones. Nos dio 3 motivos para tal reconocimiento o consideración. Por su trabajo, por su guía, por la dirección que dan a nuestra vida y la tercera, pero muy acertada, es por el amonestarnos en amor.
El trabajo de los líderes de la iglesia es arduo y esforzado. Su dirección en el Señor requiere horas de estudio concienzudo en la palabra de Dios para dar ese consejo oportuno y apropiado. Su amonestación o intento de abrir los ojos al que anda mal a veces no parece, no parece ser agradable, parece traer dolor, pero al final sirve para corregir nuestro camino. El comentarista William Barclay dice, dándole parafraseando este versículo, dice, respetad a vuestros dirigentes. Y la razón por la que deben hacerlo, o la razón por las que deben respetarlo, es la obra que llevan a cabo. No es cuestión de prestigio personal, es la labor lo que hace grande a una persona, dice Barclay, y es el servicio que está prestando lo que constituye su emblema de honor. Así lo comenta el William Barclay. El punto B es el segundo mandamiento y dice tenerlos en mucha estima y amor. Tenerlos en mucha estima y amor. Este es otro mandamiento que hizo el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica y el cual también repercute para nosotros hoy. Con razón, Pablo usó la palabra mucha, porque así como en los tiempos bíblicos, también en la actualidad, la gente suele decir respecto de sus líderes, sí, sí, lo estimo. Pero muchas veces esta es una frase más política, digamos, que de corazón. Nuestros líderes merecen mucha, pero mucha estima y mucho, pero mucho amor. Porque como decía anteriormente, es un esfuerzo arduo en preparación en todas las áreas. La recomendación del apóstol en el versículo 9 es de Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 9, dice, el amor sea sin fingimiento. Y es porque decía anteriormente la famosa frase, sí, lo estimo, pero quizá no es de corazón. Y por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 y versículo 9, lo repito, dice, el amor sea sin fingimiento. Y al respecto, el comentarista Henry Matthew capta correctamente la intención del apóstol Pablo cuando dice o cuando nos manda a tener en alta estima y amor a los líderes de la iglesia. Dice, y sabedor, refiriéndose al apóstol Pablo, de lo difícil que a veces resulta amar de veras a quienes nos amonestan y reprenden, el apóstol usa para dar el calibre de la estima que dichos líderes se merecen, el adverbio más fuerte que puede. Y lo dice como de una forma así, que sobreabunde, es decir, que lo hagan mucho, que tengan, por eso decimos que tengan mucho amor, que los respetemos con mucho amor y con mucha estima. Y el tercer punto, el punto C, el tercer mandamiento, dice estar en paz con ellos. En esta oportunidad, Pablo habló en las dos direcciones. Les animó a los líderes y les animó a los creyentes a que tengan paz los unos con los otros. Es que el trato diario entre líderes y miembros de la iglesia trae fricciones. Y el enemigo, o sea, Satanás, tratará de usar tales roces para que haya enemistades. Es ahí donde debemos recordar este mandato de estar en paz para ponerlo inmediatamente en práctica. Estar en paz con ellos, estar en paz con todos. Y el comentario Beacon dice al respecto,
Los líderes de la iglesia no son siempre, como tal vez sospechamos que haya sido el caso de Tesalónica, tan prudentes, competentes o llenos de tacto como pudieran ser. Sin embargo, cierta comprensión de las cargas de liderazgo, aunada a la estimación que se basa en el amor cristiano, resolvería la mayoría de las fricciones causadas por los errores y la crítica de tales líderes. Decimos en Guatemala, nadie es monedita de oro, ¿verdad? En la siguiente lámina vamos a ver el segundo punto de nuestra lección y tiene como título Mandamientos relacionales. Y lo basamos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 14 y 15. Pablo creyó también pertinente especificar 6 mandamientos relacionados al trato que debemos dar a otros cristianos, al trato que debemos tener entre cristianos. Y el primer mandamiento, o sea, el punto A, dice amonestar a los ociosos. Esto requiere, por supuesto, cierto grado de madurez, ejemplo de diligencia y sujeción, humildad de parte del que amonesta. Debe hacerse con un espíritu de redención para que el ocioso o indisciplinado, que tal vez sale mejor usar la palabra indisciplinado que usar ocioso, ¿verdad? Se siente un poco incómodo, pero la intención es que él corrija su vida. El comentarista Burt explica, los desordenados podrían ser aquellos que cuestionaban la autoridad de los pastores y no querían someterse a su dirección. No aceptaban el orden establecido por Cristo, se rebelaban contra él y estaban fuera de su sitio en la iglesia. El significado original de la palabra empleada por el apóstol, ocioso, porque así dice ahí en el texto, era inicialmente un término militar y se refería al soldado que no guardaba la fila. Es decir, se aplicaba a casos de indisciplina o insubordinación en el ejército, a todos aquellos que no querían acatar las órdenes de sus oficiales o someterse a la disciplina militar. De igual manera, parece obvio que existía en Tesalónica ciertos miembros no dispuestos a acatar el gobierno de los ancianos. Hasta ahí el comentario de Bob. El punto B, o sea, el segundo mandamiento, dice alentar a los de poco ánimo. Este mandato, pues, parece ser más llevadero, ya que es más fácil abordar al desalentado que al indisciplinado. El que está desanimado, aunque actúa sin malicia, puede igualmente causar daño a la vida de la iglesia en general. Es que el desánimo es contagioso. Toda la congregación puede acabar abrumada por un espíritu pesimista, dice el comentarista Burt también. Por tanto, los desalentados deben ser atendidos con vistas a solucionar su desánimo a fin de que no arrastren a otros consigo hacia la apatía o la desesperación. El punto C, o sea, el tercer mandamiento, dice sostener a los débiles. William Barclay, en su comentario a este pasaje, dice, en todas las comunidades hay hermanos desanimados que temen instintivamente lo peor, pero también debe haber cristianos que, siendo animosos, ayudan a otros a ser valientes. Sed apoyo de los débiles. Es un consejo precioso. En vez de dejar que el hermano débil sea arrastrado a la deriva y acabe por desaparecer totalmente, la comunidad cristiana debe hacer un esfuerzo para sujetarle para que no se pierda. Hasta ahí el comentario de Barclay. Los cristianos más fuertes somos llamados a sostener, a levantar, a sustentar a los débiles. El contexto bíblico no nos deja suponer que se refiere a creyentes débiles según la carne, sino a aquellos que eran débiles en la fe, es decir, aquellos que no habían madurado lo suficiente en el camino del Señor. Y el comentarista de Warren Wiersbe dice
Hay en la iglesia hoy fuertes y débiles. ¿Cómo debemos tratarlos? Con amor paciente y constante, dice. Debemos sostener a los creyentes más débiles y ayudarlos a mantenerse firmes en su vida cristiana. El inciso D, o sea, el cuarto mandamiento, dice ser pacientes con todos. Pablo nos invita a ser pacientes no solo con los que son fáciles de tratar, sino también con los más difíciles, con todos. Jesucristo es el modelo perfecto de paciencia. Él es paciente a diario con nosotros, a pesar de todos nuestros pecados y flaquezas. Nuevamente el comentarista William Barclay dice, se deben forjar ligaduras de comunión y de persuasión para retener al que está en peligro de descarriarse. Ser pacientes con todos es tal vez lo más difícil de todo, porque eso de aguantar de buena gana a los demás es una asignatura de doctorado. Es que es difícil, ¿verdad? El inciso E, o sea, el quinto mandamiento, dice ver que ninguno pague mal por mal. Debemos contrarrestar el principio diabólico que afirma que la venganza es dulce. La palabra de Dios nos refrena al respecto, señalando que debemos dejar la venganza al Señor. Romanos capítulo 12, versículo 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Somos llamados a estar atentos para que nadie haga justicia por sus propias manos. Más bien, todos somos exhortados a perdonar a nuestros ofensores. El comentarista William Barclay dice, no seáis vengativos. Aunque haya alguien que busque nuestro mal, debemos conquistarle buscando su bien. Cuesta bastante, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios todo es posible. El punto F, o sea, el sexto mandamiento, dice seguir lo bueno para con todos. No debemos seguir lo bueno para con todos solo en ocasiones, sino siempre, tal como el apóstol lo aclaró. Solamente el amor de Cristo nos puede capacitar para buscar siempre el bien para todos los demás. No es suficiente con tener paciencia y evitar la venganza. Debemos con toda intencionalidad posible perseguir hacer lo bueno a los demás, inclusive al que nos hizo daño. En la siguiente diapositiva entramos también al tercer punto de nuestra lección, mandamientos personales. Y lo basamos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 16 al 24. En esta parte, el apóstol Pablo fue muy claro y detallista en lo que se refiere a 8 mandamientos que debemos cumplir a título personal. El primer inciso, el inciso A, primer mandamiento, dice estar siempre gozosos, basado en el versículo 16 del capítulo 5 de 1 Tesalonicenses. El gozo es parte del fruto del Espíritu Santo, de acuerdo a Gálatas 5, versículo 22. Es esa absoluta confianza en que Dios está en control de todo lo que nos hace actuar con serenidad aún en medio de la tormenta más terrible. Entonces, somos impelidos a buscar la llenura del Espíritu Santo para que ese gozo sea constante. Es una responsabilidad personal, así como lo estudiamos en la lección del domingo pasado, cuando hablaba al final de la llenura del Espíritu Santo. El inciso B, el segundo mandamiento, dice orar sin cesar, orar sin cesar. Otra responsabilidad personal,
es la oración. Pablo nos descifró el secreto de una vida cristiana creciente: orar sin cesar. ¿Por qué muchos cristianos no oran con frecuencia? O tal vez ni oran. Debemos asumir la oración en todo momento y en todo lugar como una necesidad vital para la vida espiritual y un deleite de cada creyente. En una de las reflexiones de los martes por la noche, el pastor hablaba de deleitarnos en la palabra del Señor y decía: si usted no siente o no siente que se deleita en la palabra del Señor, pídale a Dios en oración y Él le ayudará a deleitarse en su presencia. Es un mandato como cristianos que tenemos. El tercer punto, o sea, el tercer mandamiento, inciso C, dice: dar gracias en todo. El apóstol también animó a los tesalonicenses a dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. En todo significa en todo, en toda circunstancia, más bien que en todo tiempo. Porque esta es la voluntad de Dios, se refiere a lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos agradecidos en todo. El versículo 18 de Primeras Tesalonicenses capítulo 5, da gracias en todo. El cuarto mandamiento, o sea, el inciso D, dice: no apagar al espíritu. Como cristianos, somos urgidos a mantener viva la llama del Espíritu Santo en nuestras vidas. El comentarista Denny tiene una interpretación más amplia a esto, pues dice que esta frase es una exhortación que incluye en una forma general la supresión del fervor espiritual en la vida de la iglesia. Pero en su aspecto positivo, es un llamado a conservar el fuego del Espíritu ardiendo en nuestros corazones, cueste lo que cueste, a mantener abiertos los canales de la fe, de la respuesta obediente y de la devoción constante. Y esto se encuentra en el comentario Beacon. El inciso E, o sea, el quinto mandamiento, dice: no menospreciar las profecías. Pablo advirtió a los tesalonicenses que no desprecien los dones espirituales. Los profetas eran los equivalentes de los predicadores de nuestro tiempo, los que llevaban el mensaje de Dios a la congregación. Pablo estaba diciendo: si una persona tiene algo que decir, no se lo impidáis. Así lo traduce o así lo interpreta el comentario de William Barr. El apóstol quería que los tesalonicenses no menosprecien la palabra de Dios en contraposición con las falsas doctrinas que se ventilaban en ese tiempo, las cuales pretendían ser más autoritativas, porque había muchos elocuentes que hablaban abiertamente y con sus palabras parecían convencer a los demás. Pero esto es lo que el apóstol Pablo decía: no menospreciéis las profecías. El sexto mandamiento, o sea, el inciso F, dice: examinar todo y retener lo bueno. Examinar significa inspeccionar, explorar. Pablo nos invitó a examinar todo lo relacionado a la doctrina y práctica de la vida cristiana y a retener solo lo bueno. El apóstol, dice el comentarista Henry Matthew, el apóstol viene a decir: una vez que hayáis puesto a prueba lo que el profeta o el predicador diga, separad la escoria del metal y quedaos con lo bueno. El creyente no maduro, al carecer de un verdadero discernimiento, corre peligro de caer en uno de estos extremos: criticar al predicador o al escritor sin conocer a fondo la materia. La envidia y los prejuicios añaden una fuerza a ese peligro. O aceptar como bueno, sin pasarlo por el
tamiz del discernimiento, todo lo que el predicador o el escritor diga. Hasta ahí el comentario de Matthew. Y el séptimo mandamiento dice abstenerse de toda especie de mal. Estamos en un mundo donde hay maldad por todos lados. El apóstol declaró que es imperativo que no cedamos ante cualquier especie de mal. El comentario bíblico Beacon dice, el pensamiento es evitar que el mal, el pensamiento es evitar el mal en cualquier lugar donde aparezca, dice el comentario. Es una señal de salud espiritual robusta el tener un temor de cualquier cosa que ofendería a nuestro Señor y de retroceder ante ello con el fin de separarse uno mismo obedientemente de todo aquello que el Espíritu señala como erróneo. Hasta ahí el comentario. Y el octavo mandamiento, o sea, el inciso H, dice alcanzar la entera santificación. Pablo exhortó a los tesalonicenses a santificar su cuerpo, alma y espíritu. Es decir, todo el ser. La palabra de esperanza es que el mismo Dios, quien es fiel, lo hará. En quien lo anhela y cree. Es el cierre perfecto de todos los juegos o de todos los mandatos que la palabra de Dios nos da. La entera santificación. Y para concluir, los mandatos del apóstol Pablo a los cristianos tesalonicenses son apropiados para nosotros, los cristianos del siglo XXI. Es como que estábamos necesitando que nos digan puntualmente cómo proceder en los tres órdenes de relaciones que hemos tratado, hacia nuestros líderes, hacia otros cristianos y hacia nosotros mismos. Si somos obedientes, de seguro que estaremos reflejando que somos cristianos auténticos al estilo de Jesús. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y el comentario de William Barclay termina diciendo, cuando una iglesia vive a la altura del consejo de Pablo, alumbra como una luz que brilla en un lugar oscuro. Tiene gozo en sí y poder para ganar a otros. Sí, una luz que brilla no solo adentro de las cuatro paredes, sino que, como dice el comentarista, alumbra en cualquier lugar oscuro. Y en 1 Juan, capítulo 2, versículo 9 al 11, en la traducción en lenguaje actual, dice 1 Juan, capítulo 9, no, perdón, 1 Juan, capítulo 2, versículos de 9 al 11, en la traducción en lenguaje actual, dice, si alguno dice que vive en la luz, pero odia a otro miembro de la iglesia, en realidad vive en una gran oscuridad. El que ama a los demás vive bajo la brillante luz de Dios y no causa ningún problema a los de su iglesia. Pero el que odia a otro cristiano vive en la oscuridad y no sabe a dónde va porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Y en la siguiente diapositiva, diría yo, para cerrar con broche de oro, Hebreos capítulo 12 y versículo 14. En la traducción, el lenguaje actual dice, traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen, jamás lo verán cara a cara. Y
Romanos capítulo 12, versículo 8 dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Gracias, hermanos, por conectarse, por su atención a esta escuela dominical. Que Dios les bendiga y que este tiempo de Adviento que estamos viviendo sea verdaderamente de una preparación en la práctica de las disciplinas espirituales, de manera que nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios sea tal que se refleje en nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestros prójimos y con los líderes de la iglesia. Dios les bendiga y que este mes de diciembre sea lleno de paz y tranquilidad y bendición, y que Dios nos ayude para esperar con ansias esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, así como lo estudiamos en la lección pasada de la escuela dominical Maranata. Bendiciones, hermanos.